La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios está presente en nuestras vidas. Nuestros cuerpos son su templo. Dios, el creador del universo, es nuestro Padre. Él nos engendró impartiéndonos su vida, impartiéndonos su naturaleza. Somos hijos de Dios. No hay que dudarlo. La Biblia lo dice, que nosotros nacimos de nuevo por el Espíritu, que Dios hizo de nosotros la nueva creación, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos la nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dios lo dice, así es, porque Dios no miente. Dios es íntegro, Dios es veraz, Dios es bueno, Dios es el Padre de misericordia. Somos sus hijos. Todo lo que existe en el mundo físico y en el mundo invisible fue creado por Dios. Y Dios, el omnipotente, el creador, lo hizo todo a través de la palabra. La palabra de Dios es poder creativo, es la habilidad de Dios para crear. Dios crea las cosas a través de su palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que existe, existe por la palabra de Dios. Dios, creador, Dios omnipotente, Dios veraz, Dios íntegro, Dios ilimitado, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra de Dios hecha carne es Cristo. Es el Verbo, el Logos, la palabra viviente, la palabra que permanece para siempre. Es la palabra que sostiene todas las cosas. Hebreos 1:3 dice que todas las cosas se sostienen con la palabra o por la palabra de su poder. La palabra viviente. La palabra de Dios es eterna. El Salmo 119, versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Mateo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna, no se invalida, nadie la puede invalidar. La palabra de Dios es poder en sí misma. La palabra de Dios no deja de ser. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 35. Dios nos dejó su palabra. La Biblia es la palabra de Dios.
La Biblia no contiene la palabra, es la palabra de Dios. Está escrita. Y el Espíritu Santo es quien obra a través de la palabra, revelándonos los pensamientos de Dios de una manera específica. Es el Espíritu Santo quien nos enseña y que nos recuerda todas las cosas. El Espíritu Santo usa la palabra escrita. La Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, y el Espíritu Santo obra a través de la palabra. Este sagrado libro que nosotros tenemos al alcance es la bendita, la eterna, la inmutable palabra de Dios, la ilimitada habilidad de Dios para crear. Es la palabra escrita. Uno de los hábitos más peligrosos que muchos cristianos tienen es tratar la palabra de Dios como si fuese un libro ordinario o común. La Biblia no es un libro secular, no es un libro para mantenerlo en una biblioteca y consultarlo para argumentar en alguna exposición. No, la Biblia es la palabra viviente, la palabra de Dios. Debemos reconocerla y creer que es la palabra viviente. Cuando leemos la Biblia y meditamos en ella, estamos en contacto directo, conectados íntimamente con los pensamientos de Dios. Dios es íntegro, Dios es veraz, la palabra de Dios es íntegra, la palabra de Dios es veraz. Debemos tomar la Biblia como lo que es, la revelación de los pensamientos de Dios para nosotros, la palabra viviente de Dios que está a nuestro alcance. El poder de la palabra no ha menguado, la Biblia no ha perdido su poder, la palabra de Dios permanece para siempre. Leámosla, meditemos en ella, dejémonos persuadir por lo que Dios nos dice a través de su palabra escrita. Aceptémosla como está. No tenemos que argumentar. ¿Por qué nos confrontamos con la palabra? ¿Por qué resistimos a la palabra? El problema es que nuestra mente natural no va a percibir las cosas que son del Espíritu. Pero no es con nuestra mente natural, sino con la mente del Espíritu regenerado en nosotros, que debemos tomar la palabra y que la palabra de Dios se implante en nuestros corazones. Esto es lo que va a traer cambios, va a revolucionar nuestra vida y nos levantará a un nivel superior a lo sobrenatural. Si tan solo creemos la palabra y actuamos con base en lo que Dios dice, todo saldrá bien. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por tu presencia y gracias por lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, la palabra viviente, la palabra escrita. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas todas las cosas. Abra nuestros ojos espirituales para comprender las maravillas de tu ley. Espíritu de Dios, enséñanos, guíanos a toda verdad. Revélanos estos tus pensamientos. Padre, gracias porque tú confirmas la buena palabra. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que extienda tu poder, manifieste tu poder sobre la vida de los oyentes donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús, declaro sanidad para los enfermos, liberación para los cautivos y provisión milagrosa para los necesitados. Bendigo las familias. Padre, activa tus ángeles para que trabajen a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast.
Una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.